¿Está? Hola, hola. ¿Escuchan en el Zoom? Ahí está el audio. No, sí, me parece que está activo. Verde está. Verde está. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la tercera jornada del módulo penal de este curso de litigantes. Les agradezco la presencia. Vamos cada vez siendo menos. Vieron que ya como que vamos llegando cansados al final del curso. En el día de hoy, la charla va a versar sobre los recursos en el proceso penal, una parte bastante importante, suele no darse naturalmente en la facultad tanta importancia al tema de recursos y salimos de la facultad sin saber siquiera qué es un recurso. En el día de hoy, bueno, la tarde de hoy, nos acompañan los doctores Pablo Notaro y Pedro Búsico. Pablo Notaro es abogado litigante en el foro, obviamente, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, también está matriculado. Litiga no solamente en el fuero penal, sino también en otras áreas. Eh, y él es especialista en Derecho Procesal Penal. Bueno, ha sido autor de varias publicaciones y además es premio medalla de la Corte por mejor promedio en el año 2019, que fue cuando se recibió. El doctor Pedro Búsico, también litigante en la provincia de Santa Fe, creo que también hace otras áreas además de derecho penal, si no estoy errada. Alguna cosita. Bueno, y son, digamos, los dos exponentes, los dos son abogados particulares, con lo cual hacen ejercicio de la profesión y defensa y querellas en el ámbito penal. Así que ellos nos van a estar hablando de los recursos. Espero que tomen provecho, porque la verdad que es un tema muy interesante y poco dado usualmente en la facultad. Gracias y bienvenidos. Como hacemos siempre, los dejamos que hablen ambos y las preguntas las hacemos al final. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Notaro, porque por ahí no sé si había quedado claro quién era quién de los dos, pero bueno, efectivamente soy abogado litigante. Esto no es una cuestión menor, porque lógicamente cuando uno va a hablar del tema que sea, lo hace desde algún lugar. Entonces esto no es una cuestión menor, no es lo mismo que ser un funcionario del Poder Judicial o ser integrante del MPA. Obviamente la visión que uno puede tener del funcionamiento del sistema penal seguramente es completamente distinta a los actores o a los otros actores del sistema. Antes de empezar a hablar ya más de lo que sería la charla, quiero agradecer la invitación que me han hecho tanto del colegio como de la parte del foro penal para estar aquí presente. Es la segunda vez que voy a hablar de este tema, pero bueno, el público se renueva, yo también trataré de renovarme en algunas cuestiones y mi idea en función de lo que me han transmitido o de los objetivos que tiene esta charla es darles un pantallazo general que también va a servir para que ustedes lo puedan conectar seguramente con las cosas que estuvieron viendo con anterioridad, ya sea tanto de la IPP como de la etapa intermedia. Eh, con lo cual, un poco la idea es esa. Yo me voy a parar porque no me gusta estar sentado. Cuando quieran preguntarme, más allá de lo que dijo Macarena respecto de que las preguntas en general son al final, si me quieren parar no hay ningún problema, me paran, me preguntan. Es más, resulta un poco más interesante cuando hay un ida y vuelta. Eh, Nos toca hablar de este tema, que es un tema por ahí siempre olvidado, dejado a lo último en los programas incluso de la carrera. También he dado clase en la Facultad de Derecho, por eso un poco hablo de los programas y demás. Siempre está ahí perdido todo el tema de los recursos. Y es un tema bastante interesante, o con el cual vamos a tener bastante contacto aquellos que se dediquen al fuero penal. Dicho esto, vamos a ver si estamos ahí. Ahí está. Y yo con eso
estamos todos en orden. Tranquilo. ¿Está prendido? Hola, hola. Bueno, como dije antes, siempre que uno habla lo hace desde algún lugar. Lo primero que voy a mencionar o voy a referir en una visión moderna, ¿cuál es el objetivo del proceso penal? El objetivo del proceso penal es desarrollar un sistema de aplicación de la pena que evite o disminuya el riesgo de condena a un inocente. Y esto que estoy diciendo no es una cuestión menor, porque siempre lo que se dice cuando se empieza a hablar, o tradicionalmente se ha mencionado el proceso penal, es la averiguación de la verdad y demás. Bueno, eso no es así. El sistema no funciona de esa manera, o por lo menos a la posición que ascribo. Y en ese sentido también es importante mencionar lo que enseña Binder, que es cómo explicar, cómo funciona el sistema. Él dice que en general nosotros estamos asociados, arraigados a esta idea de análisis secuencial del proceso, es decir, que el proceso es una serie concatenada de actos entre sí, predispuesto y desarrollado por las partes en orden a obtener una sentencia. Bueno, eso no es así. El sistema penal no funciona de esa manera. El sistema penal se puede explicar a través de un análisis funcional como el choque de dos fuerzas. Eficacia del poder punitivo, que lo que busca es que se actúe la pretensión punitiva del Estado, obviamente lo titulariza el Estado, en orden a aplicar, evitar la impunidad en los hechos delictivos. Del otro lado tenemos el sistema de garantías. El sistema de garantías está predispuesto para ponerle un límite al poder del Estado. Esas dos fuerzas chocan permanentemente. Lo de la E que está en el medio, en el power, es determinados equilibrios. Los equilibrios serán más sólidos o menos sólidos en función de dónde proviene esa normativa. Hay el estado de inocencia, surge de la Constitución. Hay determinadas cuestiones que van determinando cómo funciona. Pero esta tensión es permanente y no se resuelve en una forma dialéctica, no se resuelve como tesis, antítesis y síntesis. En realidad hay determinados, depende del tiempo, el lugar, el momento, esta tensión va variando. Hoy nosotros, y por qué esto es importante, parece algo que no tiene nada que ver, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, hoy en día existe una presión social en orden a la seguridad. Lógicamente eso se ve reflejado en los diferentes instrumentos que van funcionando aquí. La prisión preventiva, por ejemplo, es un instituto que hace a la eficacia del poder punitivo del Estado. Pero del otro lado, lo que nosotros vamos a exigir como litigantes es que, conforme dice la Constitución, por ejemplo, no sea un adelanto de pena. Cosa que ocurre también. Ya verán por qué lo digo. Eso que mencioné está ahí en el Power. No sé después si esto lo van a compartir, pero bueno. Más o menos esto que expliqué yo es lo que está puesto ahí en el slide. Dicho esto, y ya que hablé del principio, Binder habla de principio de inocencia, estado de inocencia. Estado de inocencia es el estatus jurídico de equiparación, que implica que una persona que está imputada de un delito debe ser tratado como inocente hasta tanto exista una sentencia condenatoria firme. Los tres elementos: sentencia, condenatoria, firme. Según Binder, el principio de inocencia es igual a sistema acusatorio. Nosotros tenemos un sistema acusatorio formal, conforme el cual se rige el proceso penal santafesino. El principio de inocencia no es una garantía en particular, dice Binder, sino que es el nombre del sistema. Y esto, vuelvo a hacer hincapié, son cuestiones que parecen meramente académicas, pero tienen un impacto importante en cómo funciona el sistema. Sistema que, según nuestra Constitución, debe tener tres características el proceso según Constitución. Tiene que ser oral, público y por jurados. Por jurados. Esto lo menciono porque obviamente soy ultra juradista y por eso comparto esta expresión de Binder que dice que el juicio por jurado vino a salvar al juicio oral de su decadencia. Y esto es porque, entre otras cosas, señala Binder que el juicio por jurados es superior
obviamente, o cuando se habla de juicio por jurados, siempre hay que empezar con una crítica al rol del juez profesional. ¿Por qué hablo de esto? Y lo tomo, porque también tiene impacto en los recursos y ya van a ver por qué. Pero desde mi punto de vista, parafraseándolo a él, entiendo que cada vez que se habla de recursos, debe empezarse necesariamente por una crítica a la bilateralidad recursiva. ¿Qué es esto de la bilateralidad recursiva? Que el Ministerio Público de la Acusación, el MPA, los fiscales o el Estado pueda apelar sentencias absolutorias. Esto esencialmente genera problemas, que ya vamos a ver cuáles son, problema del reenvío, apelación horizontal, pero que esencialmente el sistema de control debería ser de otra forma. Si se investigó y no se lo hizo eficientemente y por consiguiente un culpable queda libre, es una responsabilidad que se debe resolver en el ámbito del funcionamiento mismo del órgano fiscal. No tiene nada, y esto, mencionándolo a los jurados, la esencia del juicio por jurados es que cuando hay un fallo absolutorio, no existe apelación de la parte fiscal. ¿Está? Esa es una de las esencias o algo de la raíz que ha hecho que durante más de 170 años haya existido la más exitosa defensa sindical, la de los abogados, por el cual la justicia no funciona como se dijo en la Constitución del 53/60 y luego ratificado en el 94, que la justicia debe ser, o en los juicios penales se deben decidir por jurados. Artículo 24, 75, inciso 12 de la Constitución y 118. Dicho esto, cuando hablamos de procesos, según Constitución, eso que está ahí lo utilizaba cuando daba clases, no vamos a recorrer los distintos sistemas, sí. Lo que vamos a ver es que tenemos ahí el sistema inquisitivo, el sistema mixto todavía funciona en el fuero federal, y ahí, si ustedes ven la secuencia o los dibujos, está todo representado como si fuera una línea de tiempo que va avanzando. Eso es análisis secuencial. Si nosotros nos venimos acá a la otra filmina, vemos que el sistema acusatorio ya no está dibujado de la misma forma, justamente porque no funciona de esa manera. Y es más, si ustedes ven, en ambas comparaciones tenemos los recursos. Los recursos son una etapa que no es esencial. Es una etapa que puede estar presente o no. ¿Por qué? Porque lógicamente el derecho de interponer algún tipo de recurso es justamente eso, un derecho. ¿Podemos hacer uso o no? Es una etapa eventual del proceso. Las etapas que necesariamente nosotros vamos a ver en un proceso penal son básicamente tres. IPP, investigación penal preparatoria, que empieza cuando el órgano fiscal decide iniciar una investigación en virtud de haberse anoticiado de un hecho con apariencia delictiva. ¿Cómo se anoticia? Formalmente y de ordinario a través de una denuncia, y si no, de oficio. Pero el momento en el que empieza la IPP es cuando el fiscal entiende que hay un hecho con apariencia delictiva que merece ser investigado. Luego tenemos otra etapa eventual, la de la prisión preventiva, la de las medidas cautelares, que se dará inicialmente en esta etapa, luego de realizar la audiencia de prisión la audiencia imputativa, y la otra etapa esencial o indisponible es la de la etapa intermedia, que tiene básicamente dos partes, una escrita y otra oral. La escrita con la requisitoria de acusación comienza, la oral con la audiencia preliminar. No me voy a extender porque esas son cosas que justamente vieron, creo, en el encuentro anterior. Y la otra etapa necesaria es el juicio oral. El juicio oral en un sistema acusatorio, en un sistema oral, es la parte esencial del proceso. Es decir, todo se va armando para poder realizar el mejor juicio posible. Por eso, en la etapa intermedia, que es lo que vieron la otra vez, se discutirá si la prueba es legal o no es legal, si es superabundante, si es conducente.
con lo cual se darán en esta etapa, a la par de que en esa audiencia, como habrán visto, también pueden darse las salidas alternativas o también en otros momentos del proceso. Dicho eso, este es, digamos, como una cuestión ahí que tenemos de los recursos, las salidas alternativas, el juicio oral y demás. También es importante pensar que en la esencia de este sistema acusatorio está la idea de que subyace un conflicto que debe ser solucionado. Conflicto que de por sí, históricamente, se le sustrajo a la víctima, porque la víctima, en principio, en el proceso penal, está representada por el Estado, quien titulariza la acción penal pública y la debe ejercer de oficio, a partir del principio de legalidad. Mucha información, pero bueno, entiendo que no debe ser algo extraño o desconocido. Dicho esto, indudablemente, esto de los sistemas políticos, el sistema político y sistemas procesales, lo que sería el modelo de proceso inquisitivo, el modelo de proceso mixto y el acusatorio, tienen diferentes roles con relación a cuál es la actuación de la justicia y demás. ¿Y por qué traigo esto? Porque lógicamente esto también se proyecta en el sistema de recursos, que responderá a cada uno de ellos. En el sistema inquisitivo, como viene de la idea del poder delegado del monarca a los funcionarios, el recurso no está visto desde el punto de vista de tratar de buscar el mejor fallo, si se hizo justicia o no, sino un control jerárquico. De ahí viene esto del efecto devolutivo, que lo ven en todas las áreas. Bueno, en realidad no es efecto devolutivo, es efecto no suspensivo del recurso, pero viene de esta rémora histórica de devolverle al monarca el poder para resolver un caso. Ya en los sistemas de corte democrático, en los cuales encontramos el mixto y el acusatorio, Estado legal de derecho viene de la Revolución Francesa, donde lo máximo, el techo es la ley. Los jueces, basado en la desconfianza hacia los jueces, el juez es la boca de la ley, no tiene permitido, eso lo decía Montesquieu, no tiene permitido interpretar la norma. So pena de desvirtuar lo que el legislador, que es el representante soberano del pueblo, instituyó al sancionar la ley. Los sistemas ya basados en el Estado constitucional del derecho, el tope es la inconstitucionalidad, es el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en el sistema inquisitivo el recurso por excelencia era la apelación, en el mixto el recurso por excelencia es el de casación, y en el sistema de constitucional del derecho es el recurso de inconstitucionalidad. Esto con la salvedad de que, lógicamente, el que nosotros conocemos como recurso de inconstitucionalidad provincial regulado en la ley 7055 es un recurso extraordinario, no es de los recursos ordinarios. Busqué entre las diferentes acepciones que puede haber de recursos. Me gusta esta porque dice que los recursos son aquellos remedios o medios de protección en virtud de los cuales quien se considera agraviado por un hecho, por una decisión judicial o administrativa, pide dentro de determinados plazos, computados desde la notificación, que el mismo órgano que dictó el decisorio o uno superior en grado sustituya o revoque esa providencia. ¿Y por qué me parece interesante? Porque vamos a ir analizando algunas cosas. Quien se considera agraviado, lo primero que debe haber en el recurso es perjuicio. Eso es lo que nos da la posibilidad de cuestionar la decisión. Perjuicio real, concreto y actual. Más allá de que tenemos que tener, debe haber impugnabilidad subjetiva, es decir, tengo que ser la persona legitimada para interponer ese recurso, y tiene que haber impugnabilidad objetiva. ¿Qué significa esto? Que la ley establezca el recurso del cual nosotros vamos a hacer uso. Pero siempre tiene que haber perjuicio. Y esto es fundamental porque, más allá de los nombres de los recursos, que ya voy a mencionar algunos, mi idea también al final es darles algunas pautas o ideas respecto de cómo realizar la tarea impugnativa, que no es una cuestión sencilla y que uno la va aprendiendo a lo largo que va a medida que va ejerciendo la profesión. Y eso de decisión judicial o administrativa
también es importante, porque si hablamos de recursos en el fuero penal, no solo existen aquellos recursos que están establecidos en el Código Procesal Penal de Santa Fe para atacar las decisiones jurisdiccionales. Tenemos que tener en cuenta que también hay decisiones que no son jurisdiccionales, pero que también habilitan recursos. Por eso mencioné esta cuestión de cuándo empezaba la investigación. La investigación empieza cuando el fiscal entiende que hay un hecho con apariencia delictiva y tiene elementos suficientes como para iniciar una investigación, en orden a investigar la presunta responsabilidad penal de la persona que puede estar sindicada o no, porque puede ser, quizás no esté identificada, pero hay que disponer de determinadas medidas que podrían luego permitirnos identificarla. Ahora bien, el fiscal también lo que puede hacer es decir que entiende que no hay un hecho con apariencia delictiva o que hay un impedimento legal, por ejemplo, el delito que estuviera denunciado conforme al momento en el que puede haber ocurrido, puede estar prescripto, por lo tanto no habría que investigarlo, o que no hay elementos serios o verosímiles para iniciar la investigación. Lo que mencioné recién, medio desordenado, es el artículo 273 del Código Procesal Penal. En consecuencia, ahí lo que puede hacer el fiscal en estos supuestos es decir que desestima y archiva la denuncia. ¿Qué puede hacer el denunciante? Justamente tiene, en virtud del 291 del Código, la posibilidad de ocurrir ante el fiscal regional para que revoque esa decisión, reabra la investigación y también posiblemente plantear o no la remoción del fiscal. De ordinario, si reabre una investigación que un fiscal desestimó, va a designar un fiscal nuevo. Pero eso es un recurso administrativo. Eso lo explico porque, digamos, está ahí en el 291 y funciona. Hay un plazo para establecer, para interponerlo, que son 5 días desde notificada la desestimación, y en su caso, si eso es confirmado, la decisión de desestimación, se puede ir al fiscal general, que es el jefe de todos los fiscales. En este caso, Branicic. Y si también el fiscal general o la fiscal general confirma esa decisión, lo que puede hacer la víctima denunciante es convertir la acción penal. Pero ven, todo esto ocurre fuera de lo que serían los estrados judiciales, es una instancia netamente administrativa. Después, ahí nos dice dentro de un determinado plazo computado de la notificación. Acá un dato fundamental. A diferencia de los otros fueros, donde basta solamente con que o nos notifiquen electrónicamente o en aquellos supuestos en los cuales es necesario notificar al domicilio real, con eso ya implica que empieza al día siguiente, empieza a correr el plazo. En el fuero penal, más allá de la notificación formal por correo electrónico, no tenemos sistema como el CISFE que funciona en los otros fueros, es importante no solo la notificación al profesional, sino la notificación personal del imputado. Sea que esté en libertad, que lo van a notificar a su domicilio, o sea que esté detenido y lo notifiquen en el lugar donde se encuentre detenido preventivamente. Y esto no es una cuestión menor, porque los plazos, las notificaciones no necesariamente se dan en el mismo día, y bueno, es para que sepan que lo más importante para contar los plazos no es solo la notificación al profesional, sino la notificación personal del imputado. Esto puede ser fundamental, sobre todo cuando los plazos son muy breves, porque nos pueden dar más días para poder fundamentar mejor el recurso que tengamos que interponer. Otra cuestión diferente, esto de los plazos. Artículo 153 del Código Procesal Penal. El plazo de gracia. Lo ideal no es trabajar con los plazos de gracia, pero bueno, diferencia sustancial con el proceso civil y comercial, de familia y demás. El plazo de gracia son las 2 primeras horas del día siguiente, no es el día completo, como los otros fueros, 70 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto también es un detalle a tener en cuenta. Es decir, el plazo de gracia no es el día completo, sino 2 horas. De ahí surge, del 153. Más allá de que puede haber ciertas excepciones cuando el plazo
si se interpone el mismo día, pasada la hora, por una cuestión de garantizar el acceso al recurso, porque el recurso es un derecho del imputado, entonces puede haber cierta flexibilidad. Lo que yo recomendaría es que nunca lo interpongan fuera de plazo. Convengamos que hay que aclararles que siempre las ventajas y las garantías van para el otro lado, nunca para el imputado, por más que lo diga hasta los tratados internacionales. Eso es, como dice Binder, entender el sentido del juego. Y acá me acordé de otra cosa. Dificultad fundamental que tenemos los abogados litigantes particulares. Es decir, que no formamos parte de la defensa pública. En general, la cantidad de audiencias que tenemos comparada con relación a los fiscales y a los defensores públicos son sensiblemente menores. Pero más allá de esto, y de la cuestión de litigación en sí misma, tenemos serias dificultades para acceder a los precedentes judiciales. Hoy es fundamental no solo conocer la norma, sino también conocer los precedentes. Muchas veces los escuchás cuando vas a la audiencia y te los mencionan. ¿Y por qué es importante conocer los precedentes? Para saber que lo que están diciendo del otro lado exactamente es lo que dice el fallo y que no está desnaturalizado, que no está recortado. Por eso es algo que estaría bueno que podamos tener. Por ahí los fallos de la Corte Provincial o de la Corte Nacional son más fáciles de acceder, sobre todo los que son los más complejos son los fallos de Cámara, en realidad del Colegio de Jueces de Segunda Instancia. Esto es otra cuestión importante. La justicia penal está organizada a través de colegios. Los jueces del colegio de primera instancia o de segunda instancia van variando, sobre todo lo que son los jueces de segunda instancia, que antes eran las cámaras y demás, no funcionan como antes en una sala donde los 3 integrantes son siempre los mismos. Y esto ya van a ver por qué es importante. Cuando hablemos de apelación horizontal, que voy a mencionar algunas cosas, lógicamente se supone que es una charla introductoria. Trato de no aburrirlos tanto, pero bueno, ya vamos a llegar a lo importante. Después, la última parte, que el mismo órgano, esto tiene que ver con que ante quién interponemos los recursos. Esa es la otra cosa que debemos saber siempre de cada uno de los recursos. Es decir, el recurso de reposición, quizás el menos utilizado en el fuero penal y por ahí se expresa en forma oral en las audiencias, pero puede haber contra algún decreto de mero trámite o alguna cuestión, una revocatoria, se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución. El de apelación, que es nuestro recurso, si se quiere, por excelencia en el sistema, se interpone ante quien dictó la resolución, pero para que lo resuelva el superior. Es decir, el recurso de apelación no se interpone directamente ante la Cámara, se interpone ante el mismo juez, ante la OGJ de primera instancia, ante el juez de primera instancia. Si lo conceden, se eleva y después se trata o lo resuelve el tribunal que sea designado, que puede ser unipersonal o pluripersonal, depende del tipo de decisión que haya o esté controvertida. El recurso de inconstitucionalidad también, que procede, si nosotros hablamos de recursos, tenemos el de apelación, después viene el de constitucionalidad provincial y después viene el extraordinario federal. Siempre se van interponiendo el de inconstitucionalidad ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia para que si lo concede, lo eleve a la Corte. Si no pasa eso, nunca pasa. Así que no se desilusionen si alguna vez interponen un recurso de inconstitucionalidad y se lo deniegan, siempre los deniegan. A pesar de que la Corte Provincial tiene sendos fallos donde dice que no debe operar de esta forma, lo que pasa es que el Colegio de Jueces de Segunda Instancia, por lo general, y no ocurre solamente en el fuero penal, esto ocurre en todos los fueros, entienden que tienen que definir o decidir o defender su propia decisión. Esto es un error. Solo tiene que comprobar si los requisitos formales que indica en este caso, si fuera un recurso de inconstitucionalidad, la ley 57.055, están cumplidos, y si en abstracto incurre o el agravio expresado es un agravio constitucional. Y con eso debería admitirlo. Bueno, no ocurre casi nunca, entonces, ¿de qué manera
se va a la corte o al superior? Les pregunto. Por queja. Ahí tenemos plazos también, breves. Por eso el tema de esto de la notificación personal es una cuestión importante siempre a tenerlo en cuenta para los plazos. Por vía de queja, entonces ahí tenemos que interponer la queja. Para interponer la queja vamos a tener que acompañar copias certificadas de las resoluciones, vamos a tener que acompañar la nómina, eso se pide, eso lo vamos aprendiendo con la práctica, lo menciono solamente para que tengan idea de que hay pasos previos para poder interponer la queja. Recurso que tiene que ser autosuficiente, tiene que tener una explicación completa de todo lo que ha ocurrido en la causa, y en virtud de ello luego pedirle a la Corte que lo declare primero admisible y luego procedente. Procedente sería que te den la razón. Dicho esto, vamos a pasar todo esto porque es muy largo. Ya algunas cosas mencioné. Quiero llegar. Bueno, antes, acá. Yo mencioné que depende de los distintos sistemas, el inquisitivo, el mixto y demás. Antes no era visto, era más visto como una cuestión de control jerárquico la posibilidad de acceder a los recursos. En cambio, en un sistema constitucional de derecho, el acceso al recurso de parte del imputado es un derecho que es inderogable. Pero no confundan, una cosa es derecho al recurso y otra cosa es doble conforme. Son dos cosas distintas. El doble conforme es la posibilidad que tiene una persona que ha sufrido una resolución en contra, adversa, de acudir ante otro, o el derecho de acudir ante otro magistrado para que revise esa resolución. Esto está basado en una cuestión de orden matemático. Se supone que si dos personas o dos tribunales diferentes arriban a la misma solución, hay mayor posibilidad de acierto. Esto en la realidad no funciona de esta forma, no garantiza nada, por eso es importante conocer cuáles son las vías recursivas. Y cuando ustedes, y esto es algo fundamental, en los recursos, nosotros no volvemos ni a reabrir el juicio, ni a reabrir la decisión, y esto es aplicable a todos los fueros. Lo que nosotros defendemos es el trabajo que hicimos inicialmente. No vamos a poder agregar cosas que antes no hicimos, salvo que se traten de hechos nuevos. Pero esto es fundamental. La apelación no es un nuevo juicio, no es una nueva posibilidad, es analizar seria, objetiva y razonadamente el pronunciamiento que se dictó en función de lo que pasó. ¿Está? Por eso, cuando digo en función de lo que pasó, vuelvo al principio cuando le decía, el proceso penal siempre atado a la idea de la verdad, de reconstruir la verdad material y demás, es imposible, porque en un proceso penal lo que va, y más en un sistema adversarial, lo que se va a reconstruir es lo que las partes o los litigantes le presenten a los magistrados para que luego resuelvan. Hablando de esto, que justamente hablaba de la repetición del juicio y demás, me pasé algo, que hay una discusión ahí, lo digo porque estaba antes y no me acuerdo en qué parte, para no perdernos con el power. Hay una discusión con el término, si es impugnación o si es de recursos. Recursos asociado a esta rémora histórica del sistema inquisitivo y todo. La verdad, quizás técnicamente es más preciso hablar de impugnación, pero la verdad es que lo importante, como dice mi maestro, el doctor Juan Manuel Oliva, lo importante no es cómo se llame, sino que existan los recursos. Entonces, por ejemplo, ya que mencioné que litigo en Entre Ríos, en Entre Ríos se llaman más o menos parecidos, pero son distintos. Por ejemplo, Entre Ríos tiene el recurso de apelación y de casación. Nosotros acá tenemos únicamente recurso de apelación como el recurso más amplio que hay. El recurso de apelación ellos lo tienen para las decisiones que se dan en el marco de la IPP, entre ellas la prisión preventiva, y luego el de casación es contra la sentencia dictada en el juicio. Casación, recurso ahí en la facultad, se deben acordar del fallo Casal, el
digamos que es un leading case de la Corte y demás, que amplió los límites del recurso, al que se puedan rebatir o se puedan cuestionar o revisar en este caso, en el recurso de casación, no solo las cuestiones de derecho, sino las cuestiones de hecho y de prueba. Nuestro recurso de apelación local sirve tanto para las resoluciones que se dictan en el marco de la IPP, como por ejemplo una prisión preventiva, o también contra la resolución del juicio. Lo importante cuando se cuestiona el juicio, que también tiene que ser un recurso amplio, que pueda rebatirse hechos, no solo el derecho, sino hechos y pruebas. Dicho esto, de la amplitud recursiva, después, por ejemplo, ya que menciono y comparo, en el fuero federal funciona de la misma manera. En el fuero federal tenemos recurso de apelación para las medidas que se dictan en el marco de la instrucción, ahora está migrando hacia un sistema acusatorio. Después tenemos recurso de casación que tramita ante la Cámara de Casación Penal, que sería el órgano más importante a nivel federal previo a la Corte Suprema. Y en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, el recurso que nosotros conocemos en el fuero local como recurso de inconstitucionalidad, en Entre Ríos es el recurso de impugnación extraordinaria, pero que básicamente tiene los mismos límites, ver agravios constitucionales. Esto es Casal, bueno, la teoría del máximo esfuerzo, máximo rendimiento, esto es decir, la amplitud recursiva con el único límite de la inmediación. Que esto también está medio controvertido ahora que las audiencias quedan registradas y demás. Bien. Esta pregunta que está ahí, la de si la garantía de la doble instancia en materia penal alcanza al Ministerio Público, la respuesta decisivamente es no. Ni el Ministerio Público ni la víctima tienen acceso al doble conforme. El doble conforme es una garantía del imputado. Eso es así, porque lo dice la Constitución, no porque lo digo yo. Y esto es una cuestión importante, porque son cosas que se discuten en esta participación de la víctima en el proceso penal y demás, y todas las repercusiones que eso tiene. No estoy criticando, al contrario, eso es una evolución que se ha dado a lo largo del tiempo y que está bien, porque si lo que subyace es un conflicto, el conflicto no le pertenece originalmente al Estado, le pertenece a la propia víctima de ese delito. Y esto, si habláramos del sistema inquisitivo, es justamente la esencia del sistema inquisitivo, porque pensar el proceso desde fuera de la óptica del conflicto implica que lo importante no es que Juan le pegó a Pedro, sino que en tanto Juan, cuando le pegó a Pedro, desobedeció al Estado. Fíjense, las cosas, todas estas son cuestiones filosóficas y que tienen que ver con el funcionamiento. ¿Por qué lo explico? Porque esto es algo que muchas veces no se explica, la opinión pública no lo conoce, no sabe lo que nosotros hacemos como abogados defensores. Entonces, si ustedes van a ejercer el fuero, siempre se van a encontrar con que nos van a criticar que cómo defender a tal persona. Nosotros defendemos a personas que están acusadas de haber cometido un hecho delictivo, que son imputados, luego serán acusados, probablemente condenados o no, pero la víctima será víctima, dejará de ser presunta víctima para ser víctima cuando haya una sentencia condenatoria firme. Fíjense, todas las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema. ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos a la hora de realizar la tarea impugnativa? Es realizar una crítica seria, objetiva y razonada del pronunciamiento que vamos a cuestionar. Y esto, que parecen unas palabritas así nomás, tiene mucha significancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que plantear, o el desafío nuestro es decir, ¿por qué la decisión que tomó el magistrado no es ajustada a derecho? ¿Cuál debía o cuál podía ser la solución que corresponde darle al caso? En función, obviamente, de distintas cuestiones o aristas que pueda tener ese recurso. Y, como dije antes, esto que está mencionado aquí,
Los recursos no son una nueva instancia para repetir lo mismo que dijimos antes. Se los voy a decir de esa manera. Tómenlo para cualquier disciplina, cualquier rama del derecho que hagan. No es volver a expresar lo mismo. Justamente es señalar en función de lo que dijimos antes, o de lo que pasó en el juicio, por ejemplo, por qué el juez falló mal. Porque no valoró conglobadamente la prueba. Acá, y otra cuestión, en esto de valorar conglobadamente la prueba, esto no figura en ningún lado. Esto surge de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro desafío importante, conocer jurisprudencia. Nosotros, y el derecho penal sobre todo, o el derecho procesal penal, es derecho constitucional reglamentado, con lo cual, en la esencia del funcionamiento del sistema, tenemos que conocer la Constitución. Las garantías, es más, Vázquez Rossi, el maestro Vázquez Rossi, enseñaba que no importa si tenemos un código procesal, o aunque no conozcamos en profundidad el código procesal local del lugar donde estemos litigando, lo que tenemos que conocer es la Constitución, porque los códigos no van a decir nada diferente de lo que está establecido en la Constitución. Es más, si dicen algo contrario, inconstitucionalidad. El código es una ley. Incluso si la Constitución provincial diría algo distinto o contrario a la nacional, prevalece la Constitución nacional, primacía del poder de la Constitución. Nosotros tenemos un sistema que funciona en base a una cuestión donde tenemos como techo la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Luego vienen las constituciones provinciales, luego vienen los códigos de procedimiento. Sobre todo ahora que también se está discutiendo las mayores incumbencias o mayor poder para el Ministerio Público de la acusación. El problema no pasa por ahí, esta es una opinión personal, no pasa por ahí, pasa por ver cómo realmente funciona el sistema, si tiene recursos, si no tiene recursos, si son los fiscales, la cantidad de fiscales que hay son suficientes, si la cantidad de defensores públicos que hay son suficientes o no, pasa por otro lado. No se soluciona metiendo más gente presa, porque aparte, si conociéramos cómo funciona la realidad del sistema, se podría ver cuando vas a las comisarías o vas a los lugares de detención transitoria o a los penales, no me va a dejar mentir los colegas que hacen penal, van a ver que las condiciones no son justamente las adecuadas para que una persona se reinserte en la sociedad. Más allá, y acá no estoy haciendo un alegato defensivo ni nada, estoy tratando de presentarles o decirles a dónde funcionamos, cómo funciona el sistema. Dicho esto, decir, por ejemplo, como dice ahí, que nos causa un gravamen irreparable y demás, no decimos nada, tenemos que decir por qué se equivocó. ¿Está? Y ¿por qué es importante esto? También es importante tener otra idea. Esto no voy a leer todo lo que dice, es algo que dice Atienza, que es un autor español, que marca la diferencia entre explicar y justificar. Los jueces deben justificar sus decisiones. Acá también hay otra cuestión. Una cosa es fundar y otra es justificar. Y acá la diferencia, por ejemplo, con el juicio por jurados. El juicio por jurado no es que los jurados dictan una resolución conforme lo que les parece. En verdad, tiene un fundamento. Lo que pasa es que no lo motivan. ¿Por qué? Porque hace a la esencia el funcionamiento del juicio por jurados. Como contrapartida, como se ha extendido tanto el sistema con jueces técnicos, los jueces técnicos tienen la obligación de motivar sus decisiones, que es expresar los fundamentos. Pero justificar, no explicar por qué o hacer remisiones a lo que dijeron en primera instancia y demás. Esto lo digo porque son las herramientas con las que ustedes pueden empezar a analizar a la hora de tratar de armar el recurso de que se trate, ver cuál es la solución que dictó, ver por qué puede estar, o consideramos nosotros el recurrente, que eso no es ajustado a derecho, y tenemos que explicar cuál es la interpretación acorde a derecho, para pedirle a quien corresponda que revoque esa decisión. Y esto, de que toda decisión que carece de motivación suficiente, bueno, que se explica, que se limite a explicar o ensayar
solamente, valga la redundancia, una explicación, no está justificada. Y no responde al artículo 140 del Código Procesal Penal de Santa Fe, el otro es el 333, inciso 2, el otro es del Código Procesal Penal de la Nación, el 123, y el 20, y el 100 del Código Procesal Penal Federal, porque con esto de la transición hay todavía dos códigos funcionando en el ámbito federal, y el 151 es del Código de Entre Ríos. ¿Mm? ¿Y por qué son importantes estas cuestiones? Porque, por ejemplo, estos son, digamos, si querés, tópicos o cosas que por lo general utilizo o trato cuando interpongo recursos. He tenido la suerte tanto de, en el ámbito local como en la provincia de Entre Ríos, que hayan revertido situaciones tanto en la Corte local, en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, como también en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Y en general, estas son cuestiones que pueden servirnos de guía en esta tarea que nosotros tenemos que hacer de tratar de decirle por qué se equivocaron y qué solución correspondía dar. Por ejemplo, no decidir en la sentencia cuestiones planteadas. Esto le sirve para todos los fueros. Muchas veces nosotros decimos A, la contraparte dice B y el juez dice C. Y no sabemos por qué dijo eso, de dónde salió. Bueno, ese es un elemento que nosotros podemos cuestionar. No es repetir, como dije antes, lo mismo que se dijo en el juicio, en este caso, o en una demanda que fue rechazada. Después, prescindir de prueba decisiva, invocación de prueba inexistente. Esto es otra cosa que también ocurre. Es decir, hay fallos que son, diríamos, inveterados de la Corte Suprema que dicen que los jueces no estaban obligados a analizar todas las cuestiones traídas a la causa por las partes. Está bárbaro eso. Eso es lo primero que dicen cuando seguramente se van a apartar de lo que pasó. Pero bueno, eso es fundamental, es verdad, no tienen que valorar todos los argumentos que nosotros planteamos en un recurso o en el marco del juicio de mal. Lo que sí no pueden hacer es no valorar aquellos elementos que son decisivos para la resolución de la causa. Entonces, sí, pueden no valorar todo, pero no pueden dejar de valorar aquello que hace a la decisión que tienen que tomar. Ese es otro elemento importante. Contrariedad con las cuestiones de la causa. Esto es otro elemento, es decir, pasó una cosa, se probó algo en el juicio, por ejemplo, se probó, y acá voy a hablar ya en casos concretos, se probó que una persona que estaba sindicada de haber cometido un delito, ese día no estuvo en ese lugar donde dijeron que estaba en otro lado, pero igual lo condenamos. ¿Por qué lo condenamos? Porque en ese caso se trataba de un hecho de abuso sexual y lo que, con una interpretación, si se quiere, contraria a lo que había pasado en el caso, se dijo que igual el hecho había podido pasar. Había podido pasar. Así en potencial. Nosotros se supone que la sentencia tiene que ser que pasó, tiene que haber certeza. Si no hay certeza, si la acusación, y acá retomo algo que dije antes, si la acusación que hizo el órgano fiscal era deficitaria porque no acusó por lo que debería haber acusado, es un problema de la fiscalía, no es un problema que tengan que resolver los jueces. ¿Y por qué digo esto también? Me meto en otro brete porque estoy diciendo cosas. Otra cosa que pasa, dije el doble conforme y lo dije tan enfático, el doble conforme es una garantía del imputado. Depende. Porque si tenemos un imputado que está acusado, condenado a un juicio por un hecho, condenado en segunda instancia, confirmada la sentencia de primera instancia, pero aún no tenemos sentencia condenatoria firme. Bueno, hoy en día lo que ocurre es que cuando tenemos un imputado que está condenado en primera instancia, confirmado en segunda instancia, más allá de que estén las vías recursivas abiertas, inconstitucionalidad provincial y luego extraordinario federal, recién ahí va a quedar firme la condena. Recién ahí, por ejemplo, y esto es sin ninguna cuestión política, lo menciono, por ejemplo,
El cumplimiento irrestricto de nuestro sistema de garantía es el que se le dispensó a nuestra expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué digo esto? Porque solo quedó en prisión domiciliaria una vez que rechazaron la queja de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así debería ser en todos los casos. Bueno, no ocurre así en todos los casos. No ocurre. Principio de igualdad, lo tachamos. El 16 de la Constitución, afuera, como dice ahora el otro, para hablar de meterle alguna cuestión política. Pero, ¿por qué no ocurre? Porque hoy, cuando tenemos doble conforme, se dice que, como las instancias son extraordinarias, ya hay que empezar, es necesario cautelar el proceso. Aunque, por ejemplo, pueda ser que el imputado haya estado todo el proceso en libertad. Entonces, si antes no era necesario tenerlo privado de su libertad, ¿por qué ahora? Ahora que usó una garantía propia, se la hacemos valer en contra y lo metemos en prisión preventiva. Eso es lisa y llanamente aplicación de la prisión preventiva como adelanto de pena, pedado por el 18 de la Constitución Nacional. Estas son las cosas que pasan en el funcionamiento real. Más lo digo porque me ha pasado, tengo un cliente que estuvo todo el proceso en libertad y ahora está detenido en prisión preventiva. Prisión preventiva, y esto también lo digo, que las audiencias, nosotros interponemos el recurso y demás, y no es que inmediatamente tenés la audiencia. Y acá, otra cosa más. El recurso de apelación esencialmente, aunque nuestro sistema es oral, tramita por escrito. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vamos a la audiencia de apelación, aprovecho ahora porque la otra vez estaba un juez de segunda instancia, ahora estoy libre, lo digo. Igualmente estaba Roberto. Sí, Roberto pero no te dejan hablar. No Ah, te dejan hablar. en primera instancia tampoco, y según el juez. Así que esto hay que ser concreto, hay que elegir lo que uno dice porque el tiempo que tenemos es limitado y además porque justamente como tramita por escrito, aunque es al revés de todo, vamos a tener que hacer un buen recurso escrito. Y después agregamos la audiencia, lo que consideramos importante, o hacemos una réplica en función de lo que nos va a contestar la fiscalía. Pero lo esencial, aunque no debería ser así, porque debería tramitar o ser la parte oral lo más importante, tramita por escrito. Sí. Y te dicen, Sí. usted está repitiendo lo que ya está por escrito, ya lo tenemos acá, y te hacen, ya lo tenemos acá, y te lo muestran. Así que yo le diré que ya vaya terminando. Y lo último, así yo ya los libero, porque hablé sin parar un montón de tiempo, tiré un montón de información. Es más, bueno, si quieren preguntar, me preguntan ahora, no hay drama. Esto de no realizar una valoración conglobada de la prueba, que viene, ahí están los fallos, Rosendo Cantú y Fernández Ortega versus México. Por eso yo les digo, sobre todo, que cuando vean fallos citados, los lean a los fallos, los lean, se tomen el tiempo. Yo sé que es un plomo porque son re largos, sobre todo lo de la Corte Interamericana, pero hay que leer fallos. Nosotros necesitamos conocer jurisprudencia, porque justamente es la interpretación de cómo debería aplicarse la ley, la Constitución, los tratados internacionales y demás. No valorar conglobadamente la prueba todos estos son supuestos de arbitrariedad. Cuando hablamos de que una sentencia es arbitraria, bueno, es arbitraria por estas razones, entre otras cosas. Es decir, cuando no es una derivación razonada del derecho vigente en función o en razón de las constancias de la causa. Es decir, como dije antes, probamos una cosa, condenamos igual, no importa. Y valorar conglobadamente la prueba justamente es mirar todas las aristas de la prueba, de todo lo que pasó en el proceso penal. No es solamente hacer un análisis parcializado, quedarnos con una sola de las pruebas sin tener en cuenta lo que las otras cosas pueden aportar. Ahí terminó esto. Pero bueno, en líneas generales lo que traté, no sé si lo logré, es de darles un pantallazo en general. No sé si esperaban que les hable de plazo y demás. Eso está en el código. Y no tiene ningún sentido aprendernos a veces las cosas de memoria, sobre todo lo que tiene que ver con el código, porque el código cambia. En esto hemos tenido algunas reformas acá en el ámbito provincial en el último tiempo,
algunas poco felices que tuvieron que ser luego modificadas, y a veces entender que justamente, como mencioné antes, acá hay diferentes factores y a nosotros, si se quiere, nos toca estar, hablando en términos de las guerras de las galaxias, del lado oscuro de la fuerza. A nosotros nos toca estar siempre tratando de defender los derechos de las personas que están investigadas. Y acá, dos cuestiones. Nosotros representamos intereses. Lo que debemos hacer es representar lealmente a nuestro cliente. Eso no significa, como pasa en las películas, que cumplimos nuestro rol o somos mejor abogados cuando logramos que salgan libres a cualquier precio. Eso no es así, no funciona así la realidad. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Eso lo dijo, no voy a decir quién, no importa. Porque si no estaríamos entrando en cuestiones políticas nuevamente. Pero nosotros lo que representamos son intereses. Por eso siempre lo que hay que tratar de hacer cuando nos encontramos con un caso, lo mismo pasa si nos toca asumir una defensa en la parte de recursiva, porque no siempre vamos a intervenir desde el primer momento, es siempre tener nuestra teoría del caso para poder tener una versión de los hechos. Obviamente cuando uno toma causas que inició otro profesional, es de ahí para adelante lo que se hizo o no se hizo, ya está, ya pasó, es para adelante, con lo cual debemos analizar bien siempre la plataforma fáctica, probatoria y demás para llegar a una conclusión que sea la mejor para nuestros clientes. A veces no va a tener sentido. Alguien que lo detienen en flagrancia, ¿qué vamos a decir? Que no estaba, que no fue. Lo que vamos a tratar de lograr es la mejor solución. Para eso existen las salidas alternativas. También, otra cuestión importante es conocer cuáles son las salidas alternativas para pensar y dejar esta idea de que venía de ese cuadro de análisis secuencial del proceso, que todo va camino a una sola solución, la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria, y no tenemos más nada. No funciona así el sistema. Tiene otras salidas. Es importante conocerlas para litigar cuando tenemos que litigar, y siempre representar los intereses de nuestro cliente. Eso no significa, como dije antes, a ultranza y de cualquier manera, lograr la inocencia. No es el objetivo. Eso es lo que a veces la opinión pública o las amistades no entienden. Entonces te dice, ¿cómo va a representar a alguien que está acusado de abuso sexual? ¿Y por qué no? ¿Por qué no debería representarlo? Primero, si no tiene un abogado, no lo podemos condenar. Cuestión importante. Para que se cumpla el debido proceso. Además, como dije antes, lo importante siempre es cuál es nuestra actitud frente al caso, qué es lo que nosotros hacemos para nuestro cliente, y después las decisiones las toman los magistrados. Cuando no estamos de acuerdo con lo que decidieron, tenemos los recursos. Creo que ya estamos, lo mío por lo menos, espero que le haya sido interesante. Después, cuando termine Pedro y demás, si quieren hacer consultas, estamos a disposición. Gracias. Hola. Hola, más cómodo. Bien, yo los saludos no los saludé hoy. Buenas tardes. Voy a tratar de ser más práctico. Pablo les habló, por ejemplo, del recurso de revocatoria. Les contó que no tiene mucho uso. Hay dos circunstancias o dos casos en los que, a los efectos prácticos, cuando ejercemos la profesión como defensores, lo utilizamos. El primero es cuando se le solicita algo a la Oficina de Gestión Judicial, por ejemplo, la reprogramación de una audiencia. Esa respuesta que nos va a dar la Oficina de Gestión Judicial no la da un juez, la da el director de la oficina, ¿sí? Que por lo general es por la negativa. Para que esa respuesta sea jurisdiccional, hay que interponerle un recurso de revocatoria. Ese es uno de los usos que tiene. Hay que fundarlo, se presenta por ante la misma Oficina de Gestión Judicial, y en ese caso va a ser el juez quien decidirá y justipreciará si nosotros tenemos razón en relación a que, por ejemplo, este pedido se reprograme una audiencia
o esa no pueda ser reprogramada. Ese es uno de los supuestos. Y hay otro supuesto que se me viene a la mente que es más importante, que es, por ejemplo, contra el auto que deniega o no el recurso de apelación. Cuando uno interpone un recurso de apelación, lo primero que resulta, la primera respuesta que nos da el Colegio de Jueces de Segunda Instancia es un auto que hace a la admisibilidad del recurso. Ese auto, depende de quién lo presente, ya sea la defensa o la fiscalía, habrá que verificar si resulta que fue verificada la admisibilidad como por derecho corresponde. Por ejemplo, como defensores, nos corresponde verificar si cuando la fiscalía interpone un recurso de apelación y esta admisibilidad es favorable para el Ministerio Público, ver si realmente es así y si entendemos de que no debió ser concedido, se plantea allí con recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque si las cuestiones que debíamos decir en ese momento de la admisibilidad pretendemos introducirlas luego en la audiencia de apelación, nos van a decir su instancia precluyó, esta es una cuestión de admisibilidad, debió plantearla al momento en el cual le fue notificada la admisibilidad, hoy ya no tiene esa oportunidad, solo nos vamos a abocar al fondo del asunto. Y por el contrario, si el recurso lo interpusimos nosotros, esto ocurrirá en el caso de que la admisibilidad sea denegada, nos fundamentarán por qué, y si entendemos que el juez de segunda instancia no tiene razón en los motivos que nos da para denegarnos la admisibilidad del recurso, tendremos que invocar los motivos por los cuales nosotros creemos que debe hacer lugar a la admisibilidad del recurso, y saldrá otro auto dándonos lugar o no al recurso de apelación que luego será tramitado. Esas son dos cosas que se me vinieron a la cabeza, puede ser que haya más, son las que se me vienen ahora. También les habló Pablo del recurso de apelación. Les habló de un sistema de garantías y les habló de que los recursos necesariamente deben generar, para poder presentar un recurso necesariamente debemos tener un perjuicio. Yo lo que les voy a contar ahora no es un recurso formalmente, pero puede dar lugar a un recurso de apelación en el cual se va a solicitar no una resolución diferente a la que dio el juez de primera instancia, sino a la anulación de la respuesta jurisdiccional de primera instancia. Esta es una especie de recurso que se hace en forma oral, sucede en la investigación penal preparatoria y se da en dos supuestos. Lo regula el artículo 246 del Código Procesal Penal y se da, por ejemplo, cuando nosotros entendemos que se está violentando una garantía constitucional, ese es un supuesto, o entendemos que la evidencia que está siendo introducida por la Fiscalía ha sido obtenida de forma ilegítima. Ejemplos. Por ejemplo, estamos en una audiencia de prisión preventiva, vamos a hacer un ejemplo burdo, y la Fiscalía ingresa la información de la obtención de un secuestro de material estupefaciente cuando el personal policial ingresó al domicilio sin orden de allanamiento. ¿Bien? Ese es un supuesto claro de la obtención ilegítima de la prueba o de la evidencia que se lleva a la audiencia de prisión preventiva. Una vez que terminó el fiscal de hacer su exposición, en ese momento nosotros tenemos la posibilidad, en los términos del artículo 246, de solicitar la inaprovechabilidad de la información que incorporó el fiscal. Yo he visto, y muchas veces sucede todavía, esto es una cuestión que se incorpora con el sistema acusatorio. Todavía hay gente o profesionales que solicitan la nulidad de ese secuestro allí en el motivo de la audiencia, cuando lo que corresponde es solicitarle al juez que al fundar la resolución que va a dictar, no aproveche y no utilice la información que la Fiscalía les acaba de acercar. ¿Cuál va a ser el resultado? Por ejemplo, en esta audiencia que yo les digo, si es una audiencia donde se está tratando una cuestión de microtráfico y se solicita una prisión preventiva,
en tanto no pueda utilizar el juez la información que se le incorporó acerca del material secuestrado, no va a poder tener por acreditada la existencia del hecho. Esta situación vamos a tener como resultado seguramente la libertad de la persona que está siendo sometida a ese proceso. Pero también puede ser que no, que el juez entienda que de todas maneras puede dictar la resolución que tenga, que él crea pertinente, y en ese caso es que nos va a dar lugar al recurso. ¿Cuál es el recurso que se interpondrá en ese caso? El recurso de apelación. Cuando se realice ese recurso de apelación, lo que se deberá explicar es cuál fue el error del juez, cuál fue la garantía que se violó, manifestar que en el momento de la audiencia a modo de protesto, que está regulado en el artículo 247, hemos dado a conocer al juez de primera instancia que había sido obtenido de manera ilegítima y que sin perjuicio de ello dictó la resolución al juez de primera instancia. ¿Qué le vamos a pedir en este caso al juez de segunda instancia? La anulación de ese fallo. Hay otro supuesto también en el cual se podría pedir, que es la violación de garantías constitucionales. Y para este, por ejemplo, el derecho de defensa. En este traje un caso que me ha ocurrido a mí y que es el mismo código procesal el que habilita la posibilidad a que ocurra y hay que estar atentos para que no nos suceda. Por ejemplo, no sé si han oído hablar del cese de estado antijurídico. Es una posibilidad que tienen el defensor, el fiscal, la víctima, de solicitarle al juez determinadas cuestiones. Ha sido modificado, hoy en día se utiliza mucho para derribar búnkers donde se comercializaba estupefacientes, sin que hubiera antes una condena que tenga por acreditada las circunstancias que trae la Fiscalía. ¿Qué pasa? Este artículo 207 permite realizar esta audiencia de cese de estado antijurídico aún sin que se hubiera intimado los hechos, es decir, sin que hubiera habido una audiencia imputativa, es decir, la persona contra la cual está dirigida este estado de cese antijurídico no sabe todavía cuál es el hecho que se lo acusa, cuál es la calificación jurídica y cuál es la prueba de cargo. ¿Y cuál es el inconveniente que nos trae esto? Según el artículo 259 del Código Procesal Penal, la defensa recién está en condiciones de acceder al legajo de investigación cuando se ha celebrado la audiencia imputativa. En la práctica ocurre que los fiscales nos permiten con anterioridad el legajo de investigación para nosotros ya ir a la audiencia imputativa con algún tipo de información, intentar llegar a algún acuerdo, o para ya tenerlo para el momento en el que hubiere que discutir, por ejemplo, una prisión preventiva. ¿Qué pasa? Este artículo 259, que le permite al fiscal tener en reserva las actuaciones hasta el momento de la atribución imputativa, también dice en el último párrafo que la defensa deberá imponerse de las actuaciones al menos 48 horas antes de que la información que está dentro de ese legajo pueda ser utilizada para fundar cualquier resolución judicial. Como ven, el artículo 207 y el 259 en este caso pueden llegar a ser antagónicos. Puede fijarse una audiencia de cese de estado antijurídico que sea convocada con anterioridad a que las personas sean imputadas, y en tanto puede ocurrir de que los defensores no hayamos tenido acceso al legajo de investigación. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Protestar. El protesto significa que le vamos a decir al juez, mire, yo necesito las 48 horas que dice el artículo 259 para imponerme de las actuaciones y poder elaborar la defensa que tengo para esta audiencia. Se le correrá traslado en ese caso a la Fiscalía, que podrá oponerse o no. Para el caso que se oponga y el juez les haga lugar y se celebre la audiencia igual, nuevamente tenemos motivo y perjuicio para interponer un recurso de apelación que en los mismos términos que lo anterior, lo que se solicitará es la anulación de la sentencia del juez de primera instancia en atención a haberse violentado el derecho de defensa. En este caso, no sería necesario el protesto,
en tanto se trata de un defecto absoluto, que está regulado en el artículo 248, en tanto afecta a garantías constitucionales. Como ven, no es un recurso propiamente dicho, pero por lo general puede llevar a la posibilidad de que se interponga un recurso de apelación solicitando la anulación de la resolución del juez de primera instancia. Como les decía, hay un fallo en este sentido, se llama Rodríguez, dictado por el juez Jorge Andrés, que decidió en un caso de un cese de estado antijurídico, que no se había permitido el acceso al legajo de investigación. El juez igual llevó adelante la audiencia, dictó una resolución, la cual fue impugnada, y el juez de segunda instancia decidió anular esa resolución porque se había afectado el derecho de defensa, en tanto no habíamos tenido la oportunidad de ingresar al legajo de investigación. Por tanto, es imposible defender a una persona si no conocemos cuál es la evidencia de cargo que tiene para solicitar el cese de estado antijurídico. Eso es lo que yo preparé para hoy, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Espectacular. Bueno, no, la verdad que bárbaro, porque realmente es un tema que es difícil. Es un tema muy difícil porque, como bien decíamos en la facultad, el tema de recursos en términos generales, ¿no? O sea, tampoco los recursos en el fuero civil o en el fuero de familia es como que siempre quedan para el final de la materia y se dan como muy poquitos. Y realmente la manera de aprender recursos es haciéndolos y estudiando. Y bueno, nosotros, sobre todo yo con Pablo, que hemos litigado incluso juntos, hemos incursionado mucho, golpeándonos la cabeza, y la verdad que es un tema muy interesante. La verdad que el aporte de ambos ha sido fructífero y realmente muy valioso. ¿Hay preguntas en la sala? Es muy específico, pero ahí está. Toma, Juanma. Y a ver si yo no veo bien, porque vieron que yo tengo problema de... ¿Tengo que cambiar de anteojo? No, hablaron del Power y ya lo pasamos. Ah, no, no lo envié. Mi pregunta es para vos, Pablo, que estuviste hablando de la garantía del doble conforme. ¿Cómo operaría con relación a la culpabilidad que declara un jurado, digamos? ¿Cómo operaría en ese caso? Porque no, si bien lo mencionaste, fuera para aquellos delitos que no tienen que ver con o que no tramitan mediante ese tipo de procedimientos. Hola, ahí está. A ver, si interpreté bien la pregunta, es decir, ¿cómo funcionaría la garantía en el caso de los juicios por jurado? Bueno, ahí, porque bueno, esto es algo que siempre se ha dicho, que una de las cuestiones que tenía justamente como el fallo, a ver, en principio el veredicto que da el jurado es sobre culpabilidad o no culpabilidad, ¿está? No expresa motivo. Entonces, ¿cómo garantizamos? Es decir, una de las cosas que se mencionaba a la hora de la discusión de juicio por jurado sí, juicio por jurado no, se decía esto, que el juicio por jurado no permitía garantizar el doble conforme. Esto no es así porque eso parte de la idea de pensar, por ejemplo, que justamente los jurados resolverían por íntima convicción, es decir, sin apegarse a la prueba, sino por la mera cuestión sentimental, pero se pierde de vista que el sistema de juicio por jurado es un sistema de colaboración. ¿Colaboración entre quién? Entre el juez técnico, que es el que conoce el derecho, y los ciudadanos que van a participar del jurado. El juez técnico no es que queda desdibujado y tiene un rol, digamos, secundario o casi intrascendente. Todo lo contrario. El juez tiene, justamente el jurado se queda con los hechos y la prueba y el juez se queda con el derecho. ¿Mm? Entonces, para responderte, dicho esto, las instrucciones que van a recibir los jurados a la hora de poder llegar a un veredicto de absolución, de culpabilidad o no culpabilidad, serán las herramientas que tendremos nosotros como litigantes
para justamente lograr la revisión de ese fallo. Es más, en Buenos Aires ha habido un fallo muy interesante donde justamente la deficitaria labor del juez, creo que era jueza, de la causa, impartió instrucciones que estaban equivocadas, contradictorias, volvió para atrás y demás, y se terminó anulando. Es más, ese fallo tiene la particularidad de que 2 veces se anuló. Con lo cual, más allá de las cuestiones técnicas del propio fallo, que no recuerdo el nombre, pero es un caso bastante conocido, lo que permite ver es que aún en el sistema de juicio por jurados también es posible ejercer el derecho al recurso y en particular al doble conforme, es decir, que otra instancia pueda revisarlo. Es más, y esto ya te digo algo que sé si querés la respuesta. En el sistema de juicio por jurados, las cuestiones de prueba en el sistema americano son consideradas cuestiones de derecho. Es decir, la revisión que tienen es esencialmente mayor a la que existe en una justicia de jueces profesionales, de jueces técnicos. Indudablemente, esto no quiere decir que el juicio por jurado sea el sumum del derecho y que no haya situaciones en las cuales haya decisiones que sean equivocadas, si no, no existiría la posibilidad de revisarlas, si no, no veríamos en las películas americanas tantas posibilidades de inclusive producir prueba en segunda instancia o que se reabra el juicio, porque los errores pueden ser improcedendo y injudicando. Si es improcedendo, se realiza un nuevo juicio. Si es injudicando, es decir, si las instrucciones estuvieron mal y tuvieron como resultado una aplicación de un veredicto del jurado que otro jurado con las explicaciones correctas diría otra cosa, ahí sí se anula y ahí sí no hay más juicio. Pero también esa es otra cuestión, no siempre la anulación de un juicio va a dar como resultado la inocencia del imputado. En el caso que mencioné, se hizo otro juicio, que también se anuló después, pero bueno, no sé cuál es la última instancia, pero espero haber contestado. Para que te escuchen Sí. en el Zoom. No, que si en el juicio por jurado no puede apelar fiscalía. No. Fiscalía no puede apelar cuando el veredicto es no culpabilidad o absolutorio. También Otros en también sí. cuando Sí. sí, Sí. en la actualidad Bueno. se apela, sí, obvio. Sí, Me diste el pie para Sí. mencionar algo que lo dije y después se me pasó Pero- entre pero todas las está- cosas que hablé. A mí Sí. es interesante que hay una discusión doctrinaria porque están planteando. Ahora, Por lo que yo entendí, sí. había una pregunta ahí, como que si esa garantía era aplicable a la fiscalía, y yo entendí que tu interpretación no. No. ¿Entendí bien? No. Claro, pero en la No es mi actualidad. interpretación. Bueno, No. pero en la actualidad. En la actualidad lo que pasa, la fiscalía tiene un derecho, no tiene un derecho, perdón, tiene una potestad. El Estado, el fiscal es un representante del Estado. Los únicos que tenemos derecho somos los ciudadanos. El Estado no tiene derecho. En su caso tiene potestades que le habilita la ley. Eso es la noción del Estado de Derecho. Es la sujeción del Estado al dictado de sus propias normas. No es solamente para los ciudadanos. El Estado se tiene que sujetar. Entonces puede hacer solo aquello que la ley le habilita. Nuestro código de rito, el código procesal, habilita a los fiscales en un caso y es lo que mencioné, que había un problema ahí, el reenvío y la apelación horizontal, tiene que ver con esto, la bilateralidad recursiva. Efectivamente, como vos señalás, en los juicios con jueces técnicos, ante una absolución, la Fiscalía puede apelar. ¿Por qué esta es la diferencia del sistema? Porque en un juicio por jurados, que es un sistema de colaboración, de democratización de la justicia, es el mismo pueblo el que toma, son los pares los que toman la decisión, en consecuencia fue el pueblo el que absolvió. Entonces eso es irrevisable. El tema es que los americanos lo llaman el one shot, tienen un solo tiro.
Entonces, si se equivocaron, y a esto apuntaba yo cuando decía, si se acusó mal, si se hizo mal el trabajo, es otra cuestión. Ellos tienen un sistema de control. El nuestro, siempre me confundo con esto, pero creo que es político, porque en realidad el fiscal general, que sería el fiscal de distrito, como el fiscal general nuestro, no es un cargo político, sino que es de elección popular. Entonces el sistema de control funciona distinto. Si vos dijiste que ibas a llegar y ibas a aplicar una política criminal de determinada forma y después no cumpliste, los ciudadanos te remueven. Si haces mal tu trabajo, los ciudadanos te remueven. Acá funciona de otra manera. El control es más jerárquico, digamos, en función de la normativa que regula la función del MPA. Y para lo último, para no hacerlo muy extenso en mi respuesta, como ven, me gusta hablar, con el tema de qué genera esta cuestión de la bilateralidad recursiva. Genera, por ejemplo, y voy a citar un fallo que todos lo deben conocer, que es el fallo, por ejemplo, Trigatti. Trigatti se realizó un juicio oral y público donde se lo absolvió. ¿Está? La fiscalía, ¿qué hizo? Si hubiera sido un juicio por jurado, se terminó la historia. Como no es un juicio por jurado y es un juicio por jueces técnicos, la fiscalía y la querella apelaron esa decisión. ¿Qué pasó? En segunda instancia, a partir de un fallo que es Scalzione, que en el Power está mencionado ahí al pasar, la Corte pretorianamente modificó nuestro Código Procesal Local. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Local lo que tiene es el reenvío, es decir, antes, tanto segunda instancia como la Corte Provincial, en principio no se expresan sobre el fondo de la causa, es decir, en este caso, segunda instancia no debía revocar y condenar, sino que debía volver a primera instancia. Bueno, eso a partir de Scalzione cambió. En Scalzione lo que dijo la Corte es que podía, en este caso, los jueces de segunda instancia, no solo reenviar, sino que podían revocar la decisión y condenar, que es lo que hicieron. Ahora, ¿qué pasa después? De ahí viene la apelación horizontal, para garantizar el doble conforme. ¿Por qué? Porque esa sería la primer condena. Entonces necesitamos una nueva decisión jurisdiccional. ¿Qué problema tiene esto? Que los que van a resolver son los mismos pares con los que los jueces en otras causas intervienen. Esto tiene que ver con lo que dije del colegio de jueces. No tenemos la sala A, la sala B, la sala C, donde son siempre los mismos jueces. En realidad van sorteando. Entonces el juez 1 y 2 quizás en otra causa intervienen con otro que tiene que revisar la condena. Difícilmente, por no decir que es prácticamente imposible, vaya esta segunda revisión en esta casa. segunda revisión en Cámara, esta apelación horizontal vaya a ser diferente. Aparte hay un autor que se llama Guglielmone, que lo que dice, y comparto, que es un doble conforme de a pedacitos. Es una segunda condena sin juicio. Por consiguiente, para cerrar y no extendernos demasiado, difícilmente vas a lograr revertir esa decisión, porque en definitiva los jueces van a condenar, van a confirmar. La Porque suerte. ni siquiera pasan a otra jurisdicción. Ponele, si el primer tribunal que de segunda instancia es de Santa Fe, de última mandarlo a la apelación horizontal a Rosario, o a Reconquista, o a Rafaela, o a Venado Tuerto. No, son los compañeros que están al lado sentaditos. De hecho, en el caso Trigatti, que ustedes ya saben que yo fui la defensora, los jueces los de la primer condena fueron Creus, Jorge Andrés, Creus y Tizón. Y los de la segunda fueron Mudri, Netri y Gentil Bersano, si no estoy equivocada. Para que ustedes tengan idea, es Jorge Andrés se sienta al lado, físicamente, Jorge Andrés se sienta al lado de Gentile Bersano, Creus al lado de Netri y de Mudri, y Tizón, bueno, Tizón un poquito más a 2 despachos de los otros. O sea,
Y quizás lo que, más allá de la calidad técnica, no estoy hablando del fondo del fallo, desconozco en profundidad la causa, solo me estoy refiriendo a las cuestiones técnicas, por ahí Maca, como participó, puede hablar con más cuestión del fondo. Yo lo que digo es, o les planteo a ustedes estas cuestiones que se dan. Difícilmente esto pase, difícilmente uno revoque la decisión de un par, con lo cual este cumplimiento del doble conforme es más una cuestión de orden formal Bueno, y que el recurso de de orden de... Y después lo que viene el recurso de inconstitucionalidad. que también se plantea ante el mismo tribunal que vos estás planteando, o sea, el recurso de constitucionalidad viene después de la apelación y se plantea ante el mismo tribunal que dictó el de apelación. O sea, yo le estoy diciendo a Pablo que me dijo que no, estás equivocado, porque el no que me estás diciendo es arbitrario, y que me va a decir Pablo, y Pablo me va a decir, Estuvo bárbaro, que apliqué el derecho como corresponde y que te lo rechazo, te declaro que es inadmisible el recurso, entonces anda a la corte y bueno, vamos a la corte y uno debe agotar todas las instancias. En un caso particular, dos recursos de inconstitucionalidad provincial interpusimos porque esa causa la hicimos con Maca y tuvo como resultado finalmente que se dictara el sobreseimiento de la persona. Pero pasamos por dos apelaciones, dos y recursos de estuvimos inconstitucionalidad 5 años. provincial, 5 años. Son cuestiones que, bueno, parecen muy técnicas, pero ocurren en la realidad. A eso apuntaba, gracias por la pregunta, porque me permitió volver sobre algo que había quedado pendiente. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, gente, gracias por la participación. Y bueno, queda la última charla el miércoles que viene. Ahí vamos a estar terminando. Vamos a hacer tenemos que organizarlo con el doctor Alejandro Ote, que también es integrante del Instituto de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, y además fue el expresidente del instituto. Vamos a hacer una muestra tipo un roleplay de una audiencia para que, bueno, ustedes, digamos, los que no fueron nunca a ninguna audiencia, bueno, y vamos a ver si contamos con la participación de un juez incluso para que, bueno, la lleve adelante y ustedes puedan ver más o menos la mecánica. Este año, el año pasado hicimos toda una muestra de un juicio por jurado con los alumnos, pero realmente había generado mucho esfuerzo y mucho tiempo y obviamente que la gente estaba cansada. Así que bueno, este año vamos a hacerlo, digamos, a los abogados y a lo mejor veremos, por eso lo vamos a organizar con Alejandro, a ver si participan algunos de ustedes como para que sea un poquito más dinámico. Así que bueno, espero bueno, que nos veamos el miércoles que viene, así terminamos el módulo de penal y el curso de litigantes, que como siempre es un éxito. Yo ya hace 2 años que estoy a cargo de este módulo, gracias a Juan Manuel, que amplió la temática, porque siempre el derecho penal como que se deja ahí en el fondo, no nos dan mucha bola, no nos quieren a los penalistas. Estamos siempre ahí tratando de remar de que nos vean. Gracias a todos y muchas gracias a la gente del Zoom por participar.